Perdón, tuve algunos problemas. Bueno, Frank Ignacio Rosas es un profesional con experiencia en trading de renta fija y variable, derivados de commodities, especializado en gestión de riesgos y modelamiento financiero de empresas y activos. Cuenta con formación avanzada en Financial Mathematics por la Universidad de Minnesota y certificación en Quantitative Finance. Destaca por integrar teoría cuantitativa y práctica financiera a través de herramientas como Python, SQL y Power BI, optimizando procesos de inversión, estructuración de portafolios y valoración de activos en entornos dinámicos de banca, de inversión y mercado de capitales. A continuación quisiera dar el pase a nuestra ponente para que nos pueda dar algunas palabras que él quiera añadir. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Gracias a Abigail y gracias a todos. Permítame colocar mi cámara, no sé si ahora estoy en un apartamento, pero hoy voy a estar conectado, obviamente. Gracias, Luis, gracias a todos, gracias a Abigail otra vez. Bueno, gracias por la presentación y por el tiempo que se han tomado, obviamente, para unirse. Sé que hay mucho interés de parte de bastantes estudiantes y profesionales en el Perú para poder venir a Estados Unidos o incluso a otro país para llevar una maestría. Y bueno, gracias por la descripción también. Como comprenderán, yo me encuentro en Estados Unidos y yo trabajo para el Endowment, que es el fondo de dotación de la Universidad de Minnesota como analista de inversiones. Obviamente hoy es sábado, así que no trabajo. Y me voy a comprar un par de termos porque tengo un evento en un par de semanas. Pero bueno, gracias por la presentación y yo entiendo que este es un, corrígeme Abigail si estoy equivocado, un preguntas y respuestas. Entonces yo encantado de absolver cualquier duda que ustedes tengan, ya sea por el chat. Obviamente preferiría que siempre me levanten el micrófono y le escriban las preguntas que tengan, pero muy agradecido por el tiempo y por la oportunidad que me está dando de compartir mi experiencia con todos. Pues, espero sea útil. Muchas gracias, Frank. De igual modo, decirles a las personas que se encuentran en la reunión que normal pueden hacer sus preguntas a través del chat. Entonces, comenzamos por la primera pregunta. Ya, bueno. Frank, ¿qué le motivó a estudiar esta maestría y qué factores lo llevaron a elegir esta universidad en particular? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo diría que, bueno, en general, la maestría como tal es obviamente el resultado de un siguiente paso académico una vez uno completa un bachiller o tiene ya años o algunos añitos de experiencia profesional. Siempre mi recomendación en general es trabajar primero en algún campo en específico que esté relativamente cercano a lo que uno tiene como idea de maestría en el futuro. Y ya una vez de una experiencia de 1, 2, 3 años, idealmente como mínimo, en determinada área, ya uno puede dar el siguiente paso sabiendo que muchas de las cosas que están ahí se alinean con nuestros intereses, personalidades, etc. Entonces, ese fue el motivo en realidad por el cual estudié una maestría. Ahora, esa en particular, porque en mi caso entiendo que hay muchas personas que les interesa más un MBA o otro tipo de maestría más orientada a la parte de negocios. En mi caso, a mí me interesaba eso y de hecho esa es parte de mi trabajo. Yo viajo a diferentes estados, tengo reuniones con fondos de inversión, etcétera. Pero esa parte no era lo que me interesaba tanto. Me interesaba más la parte cuantitativa, la parte de software y cómo aplicar eso al mundo financiero. Entonces, esa es la razón por la cual yo decido postular a diferentes maestrías en esa área, que es básicamente ingeniería financiera o matemática financiera. Ahora, en esta universidad en particular, por diferentes motivos. El primero, porque el estado de Minnesota, la ciudad de Minneapolis, es
un hub financiero donde hay bastantes empresas aseguradoras, bastantes fondos de inversiones. Es como una especie de Chicago, un poco más pequeño, pero relativamente y muy bien desarrollado comparando con otros estados del área oeste de los Estados Unidos. Y número dos, porque la Universidad de Minnesota tiene una transición mucho más, digamos, directa del momento que tú dices una maestría y la concluyes hacia otros programas más avanzados como un doctorado, por ejemplo. Y evaluando también el área competitiva, uno sabe que, por ejemplo, estados como Nueva York y, en fin, otros estados de los Estados Unidos son estados bastante competitivos. Hay muchas oportunidades, pero hay muchas, por así decirlo, mucha oferta laboral, mucha demanda laboral también. Entonces aquí el desbalance, al menos en el momento en que yo evalué la posibilidad de mudarme aquí, era mucho más favorable para mí. Pero obviamente postulé también a otras universidades de, um, del este de Estados Unidos. Y al final decidí quedarme aquí, ¿no? Entonces ya llevo 2 años trabajando, 1 año y un poco más. Así que esa es la razón principal por la cual elegí esa maestría, la maestría como concepto en general y esa universidad en particular. También, Abigail, asumo que habrá otra pregunta. Dame un minuto que voy a entrar a mi apartamento y te respondo a la siguiente pregunta. Pero igual, algo nomás, yo voy a estar conectado. Muchas gracias. Aquí te has de vivir en Minnesota. ¿Y qué te pareció desafiante también al momento de tu estadía ahí? Dame un segundo, Miguel, y te respondo esa segunda pregunta, ¿sí? Ok, ok. Ya, ahora sí, mucho mejor. Ahora, me preguntaste cuál fue lo más desafiante de la Universidad de Minnesota en particular, Abigail. Perdón, no te escuché bien. Sí, exactamente esa fue mi pregunta. Gracias. Bueno, había habido varios desafíos en el camino. Como estudiante internacional, obviamente el desafío más grande es, y ahora más que nunca, es evidentemente encontrar un espacio laboral que nos permita desarrollarnos, pero al mismo tiempo que nos facilite la posibilidad de continuar viviendo aquí, ¿no? Creo que ese es probablemente el tema mayor de interés que seguramente hablaremos en un momento. Pero ese ha sido, diría yo, el desafío más grande. Uno normalmente en el Perú, sobre todo, yo trabajaba en el Perú, uno tiene esta idea de que, por ejemplo, en cualquier momento del año uno puede aplicar un trabajo. En cualquier momento del año uno puede conseguir un trabajo. De alguna manera el mercado en el Perú, obviamente, para el sector económico y financiero, sobre todo, es pequeño, pero está de alguna manera al alcance de la mano 24/7, por así decirlo, ¿no? Siempre hay una oportunidad, siempre hay por ahí un puesto que puede ser útil para nosotros en pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, eso es algo que está en nosotros y cuando yo vine acá ya tenía contacto con algunos compañeros y amigos que habían estudiado acá. Ellos me dijeron que acá no es así, que acá hay lo que se llama como estaciones, seasons, que le dicen, de trabajo. Es decir, que, por ejemplo, de septiembre a diciembre es donde las empresas empiezan a colocar más oportunidades laborales que entre los meses de febrero a junio, por ejemplo. Entonces, si obviamente el estatus, por así decirlo, legal de uno como estudiante, una vez graduado, depende de el hecho de conseguir un trabajo, pues ese factor temporal importa, porque si alguien, por ejemplo, se gradúa en diciembre y no tiene un trabajo, es muy poco probable, en términos cuantitativos, que vaya a encontrar uno
hasta la siguiente, por así decirlo, estación o el siguiente momento de contratación. Y ya se le va a pasar los 3 meses o 2 meses y medio, que es el tiempo límite para un estudiante internacional de estar aquí sin trabajo. Entonces, todas esas variables importan mucho y, aunque no lo crean, el reto más grande para cualquier estudiante internacional, al menos en los Estados Unidos, antes y ahora especialmente, es, y parece que seguirá siendo, la parte legal, cómo mantenerse uno aquí. Porque obviamente hay dos vías centrales, y ya con esto cierro tu pregunta. La primera obviamente es, no me interesa trabajar en los Estados Unidos o quedarme en los Estados Unidos. Yo termino mi maestría y me regreso en el Perú. Eso obviamente desde un punto de vista de retorno de inversión, ya sea porque uno se endeuda o porque tiene la gran ventaja, no me gusta llamarlo privilegio, de tener una familia que contribuya a eso, plus los ahorros personales. Ya sea en cualquiera de los dos casos, de regresar al Perú, muy poco probable sea o rinda o permita tener un ROI relativamente elevado o decente. Y eso es normal, no está mal. Es por la cuestión de que la moneda es distinta, el mercado laboral es distinto. Eso no significa que la vida al regresar al Perú, después de una maestría aquí, sea una mala vida, al contrario, las oportunidades van a ser muchas. Pero obviamente, si uno hace la matemática, el retorno de inversión no va a ser el adecuado. Pero eso no significa que sea una mala decisión. Ahora, perdón, mi prometida se acaba de tropezar. Entonces, volviendo al asunto, eso no significa que sea una mala decisión, pero obviamente matemáticamente no es lo ideal. El otro camino es venir con con un scholarship, que es con me olvidé la palabra, perdón. ¿Cómo se dice scholarship en español? ¿Beca? Beca, gracias. De verdad, los que van a venir a algún sitio, ya sea acá o en Europa, se van a dar cuenta que se olvidan el español porque no lo hablan todos los días. Una beca. Entonces, si uno viene con una beca, obviamente ahí ya el ROI no interesa, pues, ¿no? Regresarse al Perú es mi consejo hoy en día, lo mejor. Entonces, para responder tu pregunta, la parte más retadora, ya sea en la Universidad de Minnesota o en cualquier universidad de los Estados Unidos hoy, es la parte legal. Ese es el gran reto de todos. Uy, perdón, acá veo varias preguntas en el chat. A ver, Bernie dice, ¿cómo fue su camino hacia obtener la certificación CQF? Ya, es una gran pregunta, Bernie. Yo tuve el CQF en el año 2022, si la memoria no me falla. Lo inicié en el 21 en diciembre, porque siempre toma 6 meses más o menos. Y lo terminé en el 22. El camino fue relativamente sencillo. El proceso de admisión no es tan complicado. Al menos no lo fue para mí, porque en ese momento yo trabajaba como trader para una sociedad agente de bolsa en el Perú. Y ya tenía experiencia en proyectos y sobre todo en el rubro financiero. Entonces, el proceso no es tan complicado. Lo que diría que es más complicado el CQF son dos cosas. El primero es que es un programa largo que requiere bastante compromiso. Me gusta a mí que sea un programa y no un examen. Yo tengo opiniones bastante marcadas con respecto a estas certificaciones basadas en examen, especialmente en un mundo como el de hoy, de inteligencia artificial, donde hay otro conjunto de skills que son mucho más, yo no diría beneficiosos, pero mucho más adaptables al mundo moderno. No es casualidad que el CFA empiece, por ejemplo, a incluir Python, no sé cómo, en sus exámenes. Y obviamente alguien con un 15% o menos de conocimiento de CS entenderá que Python
no se evalúa de esa forma, ¿no? Pero bueno, es parte del mercado. Entonces, lo que me gustaba del CQF es que era un programa basado en proyectos y en exámenes. Entonces, me parecía mucho más sensato. En mi caso en particular, yo tomé el CQF porque yo no provengo del camino tradicional de la educación financiera y económica. Yo no he estudiado finanzas en mi bachillerato. Yo estudié literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, yo sabía las cosas que, digamos, se implementaban en el mundo financiero y he trabajado y estudiado al mismo tiempo, pero yo no tenía un background formal en eso. Entonces, el CQF para mí era brindarme ese background formal a través, si lo quieres ver así, de un papel, pero especialmente el aprendizaje. Yo aprendí mucho en el CQF. Por ejemplo, cálculo estocástico. La primera vez que yo toco cálculo estocástico es en el CQF. Pues a mí, yo ya tenía la visión en ese momento de llevar una maestría en matemática financiera. Y el CQF era como una suerte de premaestría para mí, que era necesaria de todas maneras de llevar. Yo termino el CQF cuando estoy haciendo una pasantía sin pago, que es la escuela de verano de Wolfram. Para los que no saben, Wolfram es una empresa en los Estados Unidos que tiene un lenguaje de programación que se llama Matemática, que es muy similar a MATLAB, yo diría mejor. Y su fundador es Stephen Wolfram, que es un físico bastante conocido, yo lo conocí en persona. Tuvimos un par de reuniones con los proyectos, porque él tenía reuniones con proyectos de todos los participantes admitidos en su programa. Yo termino el CQF estando en Illinois por un mes y un poco más haciendo esta escuela de verano, con un proyecto que luego terminaría siendo un paper que acaba de publicar hace un par de meses. Entonces, a mí el CQF fue ese camino a obtener, digamos, una formalidad en la educación que no la tuve por el bachiller que llevé. Y fue genial, no me arrepiento. Lamentablemente el CQF hoy en día ha elevado su precio por la demanda que tiene a un nivel, yo diría, ya casi prohibitivo. En el 2022 el CQF, todo el programa, costaba alrededor de $10,000. Ahora ese programa, que obviamente ya saben, el director de ese programa es Paul Whitman, que es, por así decirlo, uno de los quants históricos mucho más grandes o bastante reconocidos del mundo financiero cuantitativo. Hoy el precio está superando los $20,000 por todo el programa. Entonces, evidentemente las variables son distintas y la razón por la que sube el precio del programa es porque es bastante demandado. En contraste con otros programas que han venido decreciendo el número de registrados por el examen, ¿no? Entonces, yo diría que si bien es un programa muy atractivo, es muy interesante, evidentemente el precio hace a uno pensar qué es lo positivo o qué es lo que realmente, el costo-beneficio, pues, ¿no? Entonces, eso más o menos espero haberme respondido tu pregunta. Jean-Pierre dice, ¿qué diferencia entre una maestría en finanzas cuantitativas con el CQF? Gran pregunta. Gran pregunta. Mi maestría es presencial, obviamente, estoy en los Estados Unidos. Yo vine acá en agosto del 2023. Y en el caso particular el CQF solía ser presencial, ¿ya? Yo tengo un amigo que trabaja en la SBS, un gran amigo mío, y él sacó el CQF también, pero él lo sacó en el año 2019, me parece, y él tuvo la gran ventaja de que en ese momento el CQF era presencial y él viajó, él lo estaba sacando en el 2020, él iba a viajar a Londres, porque el programa es en Londres, pero no pudo hacerlo por la pandemia. Y a partir de la pandemia, el CQF deja de ofrecer clases presenciales y se convierte 100% en virtual. ¿Ya? Ahora, la maestría, como dije, es presencial. Ahora, las universidades brindan programas híbridos o virtuales para maestrías. El precio es menor que una maestría presencial. La idea
Y yo les aconsejo que si quieren hacer una maestría en la Universidad de Estados Unidos, realmente la hagan virtual. Y la razón es porque si ustedes vienen aquí, como habrán podido notar en las noticias, está bastante prohibitivo y restrictivo el panorama para estudiantes internacionales. Muy restrictivo y muy prohibitivo. En la forma en la que no se sabe cuál es exactamente, ni los abogados, ¿sabes? Yo estoy en contacto con varios abogados, ni los abogados saben cómo exactamente va a derivar todas las nuevas regulaciones para estudiantes internacionales que ya se han aplicado, como podrán ver en las noticias, o se van a aplicar en febrero del otro año. Entonces, arriesgarse con una inversión del calibre de lo que cuestan las universidades en Estados Unidos, para, creo que están hablando. Como decía, arriesgarse a una inversión del calibre de lo que se tiene que básicamente invertir en una universidad aquí en los Estados Unidos, para no saber exactamente cuál es la parte, digamos, o el estatus legal que uno va a tener dependiendo de obviamente el esfuerzo y todo lo demás, es un poco complicado, ¿no? Entonces, yo les aconsejo de que si realmente Estados Unidos es el destino que desean, lo mejor sería por ahora algo virtual. Si es que es también algo que valga la pena. Un MBA, por ejemplo, virtual, a mí no me parece de ninguna manera una opción, porque la idea del MBA no es que aprendas un flujo de caja descontado, sino que puedas hacer networking, tengas la habilidad de insertarte en el mercado laboral del país al que vas, etcétera, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido desde ese punto de vista, pero una maestría, por ejemplo, en estadística, orientada a la parte financiera, tiene un poco más de sentido, ¿no? Entonces es una cuestión de evaluar, y es también obviamente evaluar la posición de uno como individuo, ¿no? Si uno tiene un empleo en el Perú, por ejemplo, relativamente bien pagado, una maestría puede mejorar eso. Siempre recomiendo que una maestría jamás es el reemplazo de la experiencia laboral. Mi hermana, por ejemplo, ella quería ir a Europa terminando su bachiller en economía en la UPC, pero obviamente mi consejo fue, eso es realmente insensato en la medida en que la maestría no debe reemplazar la experiencia laboral. La maestría complementa o extiende la educación luego de una experiencia laboral básica. Bueno, ahora ya trabaja en el BCR, entonces eso es lo ideal. Siempre el trabajo por delante y la maestría como una extensión del mismo, ¿no? Luego, eso fue Jean-Pierre. Nicanor dice, me interesa la línea de carrera, pero siempre recomendar. Gran pregunta, Nicanor. Mi respuesta sería, no estudio en finanzas. Si tienen interés en la línea de carrera, a ver, obviamente como podrán haber notado, creo que han estado viendo mi perfil en LinkedIn, varios bienvenidos son para enviarle mensajes, lo que gusten. O han podido notar, mi trabajo actual tiene muy poco de parte cuantitativa. Yo diría que si lo pongo un porcentaje entre un 10 y un 25%, no más de eso. La razón es porque en el mercado privado y en los portafolios de multiactivos, que le llaman, multi-assets, la parte cuantitativa o técnica es un pedacito de un engranaje. Y a mí lo que me encanta en mi trabajo es eso, que yo tengo la oportunidad de aplicar software, matemática, pero también aplicar lados de negocios, reuniones, presentaciones, comunicación. Entonces todo eso es un perfil muy completo que permite transicionar a otras áreas. Si uno se va, por ejemplo, a un hedge fund y trabaja como quant, y tengo amigos y amigas que hacen eso, no vas a conocer a nadie, con el respeto de todos. O sea, vas a quedarte en una oficina encerrado, ganando muy bien seguramente, pero tu interacción con el mundo financiero es bastante limitada. A menos que realmente ames, yo amo por completo el software, programación, empecé a programar cuando tenía 18 años en C++, como quien jugando aprendí a programar, pero salvo que sea una cuestión obsesiva y te dediques a hacer, no te interese realmente la comunicación con el mundo exterior, yo no aconsejaría ese camino.
porque uno nunca sabe cuándo una oportunidad de diferente calibre puede tocar tu puerta. Entonces, cerrarse únicamente a un único perfil, sobre todo en una etapa temprana, luego de una maestría, por ejemplo, o luego de un bachiller, no me parece una buena opción. Eso normalmente es aconsejable una vez ya uno tiene años de experiencia en determinada área, en determinado rubro, y ahí sí uno puede decir, sí, no me interesa nada más porque ya lo vi o ya intuí de qué se trata, y yo quiero hacer esto por los siguientes 15 años hasta jubilar. Ahí tiene sentido. Pero yo no aconsejaría eso para carrera temprana, ¿no? Entonces, en cuanto a cursos y libros, yo te aconsejaría, si realmente te interesa la parte cuantitativa, todo lo relacionado con estadística, matemática, como línea de carrera. Yo sé que en el Perú no es tan pagado matemática como línea de carrera, pero es mucho más fácil, y eso lo decía Jim Simmons, que ya falleció, es mucho más fácil enseñar a un matemático, un físico, un biólogo, un químico, un ingeniero mecatrónico, un ingeniero de sistemas. Es mucho más fácil enseñarles a él finanzas que enseñar a un financiero matemático. Tuve una reunión recientemente en un estado diferente de Minnesota con un fondo. Había un chico bastante joven, muy capo en finanzas, tenía el CFA, el CAIA, genial. Pero cuando yo le dije, y hablaba, yo también hablo de eso, pero no tengo el CFA, ¿no? De hedge funds, de instrumentos financieros, estructuras de pago evergreen, fondos de capital privado, fondos de crédito privado, y en fin, cosas de ese tipo. Pero cuando sales de eso y empiezas a hablar cuestiones ya un poco más o alejadas del mundo financiero, del mundo matemático, y haciendo una simple pregunta, por ejemplo, ¿qué cosa es un retorno? O el retorno matemáticamente. O sea, yo tengo $100 hoy y mañana vale 110. Mi retorno, si yo liquido, va a ser 10%. ¿Qué es el retorno matemáticamente? No tenía ni idea. Lo cual está bien, no es su trabajo, pero a lo que quiero llegar es que ver esa parte abstracta, intuitiva, matemática, que es muy valuada por directivos de alto rango, que son los que al final de cuentas se contratan, es mucho más fácil aprender eso, aprender la parte financiera, tener una base cuantitativa muy sólida, que lo inverso. Entonces yo siempre aconsejo eso, olvidarse de finanzas por unos 5 años, dedicarse a la maravillosa matemática y el aprendizaje matemático como tal, disfrutar, yo disfruto cálculo, por ejemplo. Tanto así que me encanta una parte del cálculo que no se trata mucho, que es cálculo fraccional. A mí me fascina eso. Sin importar la aplicación de finanzas. Lo de finanzas realmente para mí es secundario, ¿no? Y ya en base a eso trabajar todo lo demás, ¿no? Bien, espero que hayas podido tu pregunta, Nicanor. El número 4350, no lo conseguí. Gracias por tu pregunta. Dice, ¿en base a que quieres para una persona? Gran pregunta. Bueno, en mi financiamiento, ahí sí me lo guardo porque, uno sabe, ¿no? El Perú es un país poco complicado en términos de compartir esta información, pero digamos que no fue ni por deuda ni por beca. Ahora, en cuestión de a qué es recomendable estudiar, yo diría que eso depende mucho. La maestría es buena en cualquier instancia del tiempo. Yo no soy partidario de creer que hay un punto en el tiempo en el que uno tiene que estudiar una maestría. Yo, por ejemplo, tengo 29 años ahora. Inicié la maestría cuando tenía 27 y la inicié ya con 4 años de experiencia laboral. Entonces, había trabajado antes, pero como asistente administrativo, entonces yo no pongo esas cuestiones realmente en mi CV. Pero ya tenía 4 años de experiencia laboral cuando inicié la maestría. Entonces, yo aconsejaría, como base mínima, para que haga sentido, unos 3 años de experiencia laboral sensata en el campo antes de iniciar una maestría, ¿no? Renzo pregunta, ¿crees que posterior una maestría en finanzas cuantitativas como sé que es otro antes o crees que... Ya, eso depende de dónde estás, Renzo, gran pregunta. Si estás en el Perú, van a pedirte CFA porque, bueno, en fin, tienen una obsesión con el CFA que yo realmente no entiendo.
hasta con el CQF. Yo hice CQF, como ya expliqué, por una cuestión de brindarme a mí mismo las bases para una maestría, las bases de conocimiento, no porque un empleador me lo haya pedido. Ahora, eso es hablando del Perú. Cuando uno mira afuera, realmente interesa muy poco. Tú no vas a encontrar muy pocos trabajos que te digan el requisito indispensable, CFA, como yo he visto en el Perú, que me parece una locura, realmente. Y eso es un poco el alma revolucionaria me lleva a no hacer el CFA, porque mientras más me dicen que lo haga, yo veo trabajos en el Perú, menos lo quiero hacer. Entonces, vas a encontrar muy pocos trabajos en Estados Unidos, que es el único mercado laboral que yo conozco aparte del peruano, que te digan explícitamente, yo quiero que tengas CFA. De 10 encontrarás 1 o 2. Entonces, en ese sentido, estadísticamente no tiene ningún asidero con la realidad, ¿no? Lo mismo con el CQF, yo te soy honesto. No vas a encontrar trabajos que te digan, quiero que tengas el CQF o el CFR, el de riesgos, o el CAIA. Te lo pueden poner como si tienes eso, es un plus, pero a la hora lo que importa es experiencia laboral. Entonces, depende de dónde estés. Si estás en el Perú y tu objetivo es en el Perú, yo aconsejaría incluso el CFA por encima del CQF. Solo para que tengan una idea, yo postulé, además de la Universidad de Minnesota, la Universidad de Baruch, la Universidad el CNUY, que es la Universidad Nacional de Nueva York o algo así. Pero ellos tienen el famoso Baruch College. Y para los que saben, Baruch College es la universidad que tiene el mejor programa de ingeniería financiera del mundo. Llegué a la entrevista final, es como una entrevista técnica, súper técnica. Pero antes de eso, llegué a un programa como unos seminarios que ellos imparten. Y era interesante porque me preguntaron, vieron mi CV y te sabían que tenía el CQF. Entonces ellos me dijeron, bueno, como tú tienes el CQF, ya hay cosas que nosotros asumimos, tú sabes. Como cálculo estocástico, ¿no? Esas cosas. Yo pregunté por el CFA y lo que me dijo Dan Estefánica, que lo pueden googlear, que es el presidente y director del programa, fue, no, eso a nosotros no nos interesa. No contribuye. Entonces, depende de con quién hables, a qué. Ahora, si tú ves, por ejemplo, mis colegas en el fondo de dotación, que maneja 2.7 billones más, o 1.000 millones, más 4.000 millones de, 2.000 millones de capital operativo, en total son 4.000 millones y pico, 4 billones. Dos de ellos tienen el CFA, uno tiene el CAIA. 3 de ellos tienen el CFA, perdón. Pues depende de dónde estés. Ahora, eso no significa que a ellos les interese que tú tengas. Es un plus, pero no va, es un flex, como le dicen acá, pero no va a cambiar, al fin te das cuenta, es el juego, si es que tu experiencia laboral es sólida. Bien, creo que esas son las preguntas que hay hasta ahora. Espero haber respondido sus preguntas de forma adecuada. Muchas gracias por tus respuestas. Quería seguir con la pregunta 3, que nos dice, ¿qué aprendizajes ha valorado más a lo largo de su maestría? Ups. Gran pregunta. Yo diría que hay una parte técnica, obviamente, que es la parte de poder sentirse a gusto aprendiendo cosas que son nuevas, avanzadas. A mí siempre me ha gustado eso. Y en ese sentido yo diría que la maestría me ha dado la posibilidad, por ejemplo, de llevar cálculo estocástico en una forma profunda. Y que, no me acuerdo de eso mucho porque lo llevé en el 2024, el año pasado, pero ha sido genial poder quemarse las neuronas un poco en eso. Desarrollar software en la Universidad de Minnesota,
llevamos 3 cursos que son modelamiento financiero 1, 2 y 3. Obviamente el nombre podría indicar que se trata de hacer flujo de caja, ¿no? Proyección de balances, pero no es así. Modelamiento financiero 1 es el uso de Python. Modelamiento financiero 2 es el uso de C#, Python, Docker y SQL. El último, el modelamiento financiero 3, es el uso de C#, C++, Java, CSS y HTML para usar interfaz de usuario, Python, SQL, Docker, Postman. Entonces, esas cuestiones de software también son geniales. Entonces, esa es la parte técnica. En la parte no técnica, en cuanto a aprendizaje, yo diría la comunidad que se gesta, sobre todo en los estudiantes internacionales, pero en general en toda la maestría, que permite a uno crecer como profesional, ¿no? Al final de cuentas, lo que te va a llevar al siguiente nivel, por así decirlo, ya sea un trabajo, ya sea emprendiendo un negocio incluso, los contactos que uno tiene. Entonces, una maestría presencial abre las puertas a eso de manera muy, muy directa, ¿no? Obviamente hay maestrías diseñadas para eso, como un MBA, pero en general toda maestría tiene esa ventaja, ¿no? Creo que hay una pregunta. Una pregunta por el chat. Esta se dice, ¿cree que incluso pasado de los 30 es una buena opción es una buena opción para estudiar una maestría de finanzas cuantitativas? Tengo 8 años de experiencia en riesgos, pero me gustaría enfocarme profesionalmente más en la modelación de procesos estocásticos para modelar tasas de interés con aplicaciones en hedging para derivados. Esa es una gran... Ups, perdón. ¿Me ven a mí o ven mi sala? Los dos, creo. Pero te visualizamos a ti. Ok, ya. No, porque creo que moví la cámara un poco. Ok. Yo diría que no, vuelvo a repetir, no creo que haya una restricción de edad para maestría. A mí me parece eso no es de ninguna manera una variable, diría yo. Pero incluso un doctorado es también un paso ideal, sobre todo para personas que tienen mucha experiencia en el campo. 8 años me parece una experiencia excesivamente buena y que debería ser aprovechada, diría yo, con un programa avanzado, ya sea maestría o doctorado. Me parece muy bueno eso. Y eso, sin duda alguna, posicionaría a... ¿Quién me preguntó? ¿Luis, me parece? Sí, preguntó Luis. Creo que eso posicionaría muy bien a Luis en el campo laboral, sea en este país al que vaya, a Estados Unidos, a Europa, a algún país de Europa, o en el Perú, o en cualquier otro lado de Latinoamérica. Creo que eso es muy valioso y que si se potencia con una maestría y o un doctorado, no, el cielo es el límite, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que eso sería muy, muy recomendable. Nuevamente, recalco, no hay un límite para maestría de edad. Puede hacer una maestría a los 45, 50 años, y me parece a mí hasta muy valioso, porque eso es precisamente potenciar un aprendizaje ya logrado, ya labrado por años, con una cuestión académica, y eso es valiosísimo, ¿no? Así que yo lo aconsejaría mucho. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Abait Gamarra. Él nos pregunta, para iniciarse laboralmente en Estados Unidos, por ejemplo, al terminar una maestría, ¿qué habilidades valoran más las empresas en el reclutamiento? Es una gran pregunta. A ver, asumiendo que el contexto actual, como muchos saben, no afecta, porque obviamente eso no es real, pero hagamos una asunción económica, ¿no? La asunción económica es que el mundo, las leyes y el mundo legal, la presión política y geopolítica no afecta en lo absoluto a los estudiantes internacionales, ¿no? Yo te diría que lo que más valora una empresa es si tiene ciudadanía o residencia o no, en Estados Unidos, pero asumamos lo contrario. Uno es la parte, sobre todo en el sector financiero, es la capacidad de poder solucionar problemas, ¿ya?
Parece que esto fuera como le dicen, soft skill o una habilidad blanda, pero no lo es. No lo es. La razón por la que no es una habilidad blanda es porque en cualquier sector del rubro financiero en general, van a haber siempre, si es una empresa, digamos, relativamente, incluso en las grandes, incluso en grandes bancos, va a pasar que muchas responsabilidades van a estar fuera de tu descripción del rol o del perfil profesional con el que tú has aplicado. Es decir, si el trabajo, por ejemplo, pide conocimiento de estructuras de private equity y además conocer Python, ya, eso es lo que te pide el trabajo. Pero ellos, al momento de la entrevista, ya ellos empiezan a empezar la redundancia, ellos empiezan a analizar variables que están fuera de eso, aunque no lo crean. Porque como dicen bien aquí, lo que te lleva a la entrevista es que tu CV, tu resumen, tu currículum, haga match con la descripción perfectamente o casi perfectamente. Pero ya cuando estás en las entrevistas y sobre todo vas pasando los rounds, salvo que te den uno que otro test, que ya se está también dejando de hacer como práctica aquí en Estados Unidos en muchas empresas, al menos en ciertos sectores, no en todos. Lo demás es una cuestión de que va a estar relacionada con tu habilidad de solucionar problemas. Realmente, por ejemplo, si pasa algo, ¿vas a poder solucionar esto? ¿Qué tan flexible eres en base a tu conocimiento previsto y descrito en tu currículum para llevar o tomar, como le dicen aquí, ownership, que es como tomar propiedad de tus responsabilidades y las responsabilidades de los demás? Les pongo un ejemplo concreto porque esto es una gaseosa. En el fondo de dotación hubo un desafío recientemente, hay que usar lenguaje corporativo, un desafío recientemente sobre los datos que estaban registrados en el sistema interno. Los datos no, básicamente, y para resumir, no correspondían con los datos que nosotros recibíamos de los reportes financieros de todos los fondos que invertimos de cada uno de estos fondos. Los fondos, por ejemplo, envían información sobre las inversiones. En cada una de las inversiones constata, como por ejemplo ustedes sabrán, el valor de la inversión, la cantidad de dinero que pagamos, lo que nos van a pagar el siguiente trimestre y así. Esos datos también están al sistema interno, entonces esos datos no correspondían a eso. Entonces, si por ejemplo una inversión estaba evaluada en 10 millones, en el sistema estaba evaluada en 11, para la misma fecha y para el mismo fondo. Entonces, obviamente eso no corresponde. Y estoy siendo bastante ligero en cuanto a terminología para no poner atención a eso. Entonces, el equipo no pudo solucionar eso porque evidentemente nosotros tenemos 30 años de inversión desde los 90 y más de 450 fondos históricamente. Entonces, manualmente solucionar eso no tiene ningún sentido. Y a pesar de que en la descripción del trabajo, cuando yo apliqué, no decía nada de utilizar software, Python, etcétera, yo logré que eso pueda reconciliarse, como se diría, desarrollando un programa en Python que use reconocimiento de caracteres de forma óptica y NLP, y para matchar la información de los datos hacia el sistema interno. Entonces eso no está en el descripción del trabajo, pero obviamente esa es justamente la habilidad, y eso me comentó mi manager, que la razón por la que me contrataron fue por mi ser cuantitativo, que resaltaba del tradicional set de MBA corporativo financiero, más la posibilidad de que ellos vieron que yo era flexible en la parte de solucionar problemas, dado ese conocimiento extra que yo tenía. Entonces, para responder la pregunta, ellos van a buscar siempre que tú puedas solucionar problemas en base a tu conocimiento técnico. Entonces, el paso número 1 es siempre alinearse con lo que el trabajo pide, pero el paso número 3 es dar un poco más de eso, ¿no? Y mostrar eso en el resumen o en el currículum, ¿no? Yo creo que hay otra pregunta de Luis, me parece.
Sí, tenemos otra pregunta. Em, Luis dice que eso que dice aplica para cualquier posición y siempre lo he pensado así. En el mundo profesional no te pagan por lo que sabes hacer, sino por cómo aplicas ese conocimiento para resolver algún tema. Yo aconsejo que aprendan métodos, técnicas, lenguajes de programación y úsenlos para cualquier cosa que se planteen. Bueno, dice que no es pregunta, pero Claro, era... no, no, pero estoy completamente de acuerdo. Y obviamente no van a poner eso en la descripción del trabajo, pues, ¿no? Porque eso es algo bastante abstracto, pero eso es algo que se tiene que comunicar en la parte de entrevistas, ¿no? Por así decirlo, cuando ya la entrevista está dada y agendada, ya el currículum ya de alguna manera deja de servir. Ya es la parte de qué demuestras tú que puedes lograr con esa descripción de tu currículum y con algo que esté fuera de él, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos una última pregunta que dice, ¿cómo ha cambiado su visión profesional desde que terminó la maestría? Wow, es una gran pregunta. Yo diría que mucho. Yo vine con una idea concreta del mercado laboral que quería ingresar, que era el mercado cuantitativo, pero después me di cuenta de que como profesional yo tenía una ventaja si aplicaba a trabajos que eran corporativos. Um, para ponerlo en sencillo, hay un trabajo de analista en inversiones en un fondo de pensiones, por ejemplo, o en una aseguradora, o en un hedge fund. Puede o no ser un hedge fund cuantitativo, lo que sea. Si tú colocas dos resúmenes, uno de alguien que ha estudiado, ha seguido el camino tradicional, un máster en finanzas, un MBA, ¿no? Conoce el mercado, etcétera. Y tú colocas a otro perfil que tiene una maestría en matemática financiera, ingeniería financiera, que conoce el campo y tú lo notas por la experiencia laboral, pero además te trae el bagaje técnico de programación, proyectos, publicaciones, etcétera. Evidentemente, y es natural, es un comportamiento humano, tú vas a empezar a mirar a la segunda opción con la más atractiva, porque de la primera has visto muchas y de la segunda ves pocas. Entonces, yo entendí que, no, y esto lo aprendí porque también apliqué esos trabajos y iba a las entrevistas, pero al final contrataban al PhD en matemática, que el sector cuantitativo es bastante exigente, bastante competitivo, y la forma de destacarse ahí es con un PhD o con realmente experiencia o proyectos muy cuantitativos y resaltar muchísimo en la parte de evaluación técnica que en toda entrevista o proceso de contratación hay. En lo segundo, yo tengo una ventaja natural, que es yo conozco el campo, pero brindo un paquete técnico que me pone por encima del candidato tradicional, financiero, corporativo, MBA, etcétera, ¿no? El trabajo que yo tengo hoy en día era un trabajo destinado para MBA, pero yo lo tengo porque, nuevamente, hay un plus adicional ahí. Para eso no me hace excepcional. Muchas personas pueden tener eso. Pero encontrar esos nichos, diría yo, en el mercado laboral, les va a dar a ustedes esa ventaja profesional. Y esa es mi visión que cambió inicialmente. Yo enfocaba más que nada mi búsqueda laboral inicialmente a una cuestión bastante cuantitativa, pero de ahí me di cuenta de que ser un profesional holístico en el rubro financiero pesa mucho más, ¿no? Y yo diría que ese sería el gran cambio que he tenido en mi visión profesional, ¿no? Muchas gracias, Frank, por tus experiencias y consejos. Quizá quieras dar algunas palabras finales. Bueno, yo lo último que quería decir es, nuevamente, gracias por tu tiempo, por la gran oportunidad de compartir mi experiencia. Son bienvenidos a las 42 y pico o 40 y pico de personas que están en la sala. Voy a enviarme mensajes, yo trato de responder lo más que puedo. En LinkedIn, no sean tímidos, contáctenme. Siempre busco contribuir en la manera en que puedo, en el tiempo que puedo, a resolver cualquier pregunta, duda con respecto a si vale la pena o no. Incluso podemos agendar reuniones. Yo encantado de dedicarles unos minutos por Zoom. Um, y que siempre es bueno, antes de tomar esta decisión de este tipo, es poner en la balanza el costo-beneficio, ¿no?
Desde un punto de vista personal, yo les digo, Estados Unidos hoy en día tiene un escenario relativamente complicado para los profesionales internacionales, para los estudiantes internacionales. En ese sentido, yo les aconsejo evaluar siempre lo que sucede, evaluar los costos y tengan en cuenta algo. El desarrollo profesional es importante, pero nada cambia la paz, la calma, de saberse seguro en un lugar, de no necesariamente tener que estar siempre persiguiendo su cola, ¿no? Entonces, siempre un análisis de costo-beneficio es importante, ¿no? Y sobre todo siempre, por supuesto, pisar los pies bien en la tierra, ¿no? Y darse cuenta, como diría, o como diría Ray Dalio, abrazar la realidad. Entonces, esto creo que es lo más importante que podría aconsejarles. Y nuevamente, gracias a todos por su tiempo y por su palabra. Gracias, Luis. Luis creo que llevas cursos conmigo, me parece. Más que Gracias, José, por tu pregunta. Rapidito, esa es una buena opción. Yo diría que pueden empezar con el WorldCon University. Yo tengo un amigo que trabaja en Citi, es de la India, él hizo maestría en la Universidad de Buffalo, me parece, en Nueva York, pero él llevó esa maestría de WorldCon University antes de eso. Y en la maestría que llevó a la Universidad de Buffalo la rompió. Entonces, es una buena opción y es gratuita. Y si es una maestría con validez en Estados Unidos, obviamente, si tú presentas eso a algún empleador en cualquier parte del mundo, tal vez ni sepan qué cosa es WorldCon University. Pero es un gran camino que podría reemplazar lo que yo hice con el CQF, por ejemplo. ¿No? Y es una gran opción también. Claro, Luis. Tengo que agradecer mucho tu tiempo. No, gracias a ti, Miguel, gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Buen fin de semana.